Hermanos, el sermón que vamos a predicar hoy se titula El carácter del hombre cuya casa sirve a Jehová. El carácter del hombre cuya casa sirve a Jehová. Escucharemos los consejos de un hombre que vivía esa verdad. Su casa servía al Señor. Miren, uno de los discursos más emotivos e impactantes que se han quedado registrados en la palabra de Dios fue el que Josué, líder del pueblo de Israel, dio casi al final de sus días. Y fue un discurso al pueblo y fue lleno de verdad de la palabra de Dios. Ningún líder en la Biblia posiblemente haya dado un discurso de liderazgo y de vida y en la historia más impactante que este de Josué. Miren, el prestigio de Josué era grande entre el pueblo de Israel. Él había sido 40 años esclavo en Egipto y allí había mantenido una conducta íntegra. Después estuvo 40 años en el desierto siendo la mano derecha de Moisés. Siempre lo apoyó, siempre estuvo ahí, porque entendía que este era el hombre de Dios y el líder de su tiempo. Fue fiel a Dios en todo momento. Cuando fue de espía, enviado como espía, uno de cada tribu fue espía a la tierra prometida para saber cómo estaba para la llegada de ellos. 10 dudaron, 10 de esos espías dudaron, pero Josué y Caleb fueron los únicos que se mantuvieron firmes en la verdad de que Dios les daría esa tierra porque Él había prometido y que no dependía de que allí habían gigantes o ciudades amuralladas, sino que dependía de la promesa que Dios les había dado. Por esa razón la Biblia nos cuenta que Dios hizo una promesa de que aunque todo el pueblo no entraría en la tierra prometida, Josué y Caleb sí lo harían y heredarían en aquella tierra, por esa postura firme que tuvieron. Y Josué fue el hombre a quien Dios designó para ser el sustituto de Moisés. Fue algo complicado, porque Moisés no era un príncipe de alguna de las tribus, y los principales de cada tribu tenían liderazgo y podían entre ellos elegir a un sustituto de Moisés. Pero Dios fue quien eligió a Moisés y después eligió a Josué como sustituto de Moisés. Y Dios le dijo, tú vas a tener que ser muy valiente y vas a tener que esforzarte mucho, porque el pueblo que vas a dirigir no va a ser fácil y en el proceso en que lo vas a dirigir también sería muy, muy complicado. No obstante, Josué fue el líder que logró esto y logró cruzar el río, entrar a la tierra prometida, conquistar la tierra prometida y con virtudes y defectos al final de sus días, porque vivió después 30 años más, él murió de 110 años, 30 años más en la tierra liderando al pueblo y ya establecido en aquel lugar, él pudo ver que tristemente muchos de sus contemporáneos, muchos de los que entraron a la tierra prometida de la generación nueva, no de la generación que había salido de Egipto, sino de la nueva, todavía tenía tendencia a la idolatría, a sustituir a Dios en sus vidas. Y habían asumido incluso costumbres y religiones de la tierra que habían conquistado. Por eso es que al final casi de su vida, Josué tiene este discurso maravilloso que nos leía nuestra hermana Marina y del cual yo quiero leer los versículos del capítulo 24 de Josué, versículos 14, 15 y 16. Dice Josué, ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Quiero que oremos por la palabra de Dios. Gracias, Dios Padre amado. Esta palabra es preciosa, Dios.
Esta palabra es maravillosa. Queremos, oh Dios, ser edificados por ella hoy. Y confiamos en que tú lo harás. Porque lo has prometido, oh Dios. Tu presencia en este lugar. Y la garantía que nos da el Espíritu Santo, que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos tuyos. Y que tú nos revelas a través de él y nos iluminas para entender tu palabra. Lo creemos, Dios. Y nos sentimos seguros. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ser padre de una familia bendecida es para fieles hijos de Dios. No puede haber bendición sin el dador de la bendición. Solo hay uno que puede bendecir de verdad. Nosotros podemos desear bendiciones. Te deseo la bendición del Señor. Pero nosotros podemos bendecir. Hay gente por ahí bendiciendo. Yo te bendigo. Yo te bendigo. ¿Qué bendición puedo dar yo? ¿Cómo puedo yo bendecir? Yo te bendigo si yo te hago un obsequio, te hago un regalo, te preparo para algo, te doy buen testimonio de ti, estoy bendiciendo tu vida. Pero hay uno solo que puede bendecir realmente y completamente, y ese es Dios. Solo Dios. Así que cuando Dios le dijo a su pueblo que deseara la bendición a alguien, le dijo, tú dirás, Jehová te bendiga. La bendición de Jehová esté sobre ti, sobre tu familia. Así que ser padre de una familia bendecida tiene mucho que ver con el hecho y totalmente de tener en nosotros al bendecidor de la vida como rey de nuestras vidas, a nuestro Dios verdadero. No se puede servir a dos señores, dijo Jesús. Y esto no solo se aplica al dinero, hermano. En toda la Biblia somos exhortados a ser fieles al único Dios verdadero. Ese es el único Dios que puede realmente bendecir totalmente tu vida. Pero nosotros estamos buscando bendiciones en muchos otros lugares, fuera de Dios. Incluso, contrario a la bendición de Dios, nos pasa muchas veces sin que nos demos cuenta. No abrimos los ojos a la realidad de Dios en todo, llenándolo todo en todo. Y nos quedamos a veces en el capítulo ese de amo a Dios, pero yo busco mis propias maneras de tener una familia bendecida, de tener una familia llena de bendiciones, llena de bendiciones. Todo padre quiere tener éxito en la vida familiar. ¿No es así? Queremos tener éxito como esposos. Queremos tener éxito como padres. Queremos que nuestros hijos sean buenos, obedientes, que tengan una buena relación con nosotros, que sean nuestros amigos, nuestras amigas, que escuchen nuestros consejos. Todo padre desea eso. Pero lo que deseamos va a depender y tendrá, solo hay una manera en que eso pueda verdaderamente ser exitoso. Dependerá casi totalmente en qué tipo de compromisos yo como padre tengo con mi Padre Celestial. El alto compromiso con Dios que nosotros tengamos va a hacer lo que dependa nuestro éxito como padre de familia. Lo que vengo a predicar hoy lo traigo aquí en una proposición. Nuestro compromiso con Dios será determinante en nuestro éxito familiar. Tu compromiso, mi compromiso con Dios va a ser determinante en el éxito familiar, porque dependerá de allí la bendición del Señor. ¿Cómo comprometerme legítimamente y de corazón con Dios? Miren, el compromiso con Dios incluye lo que aquí decía Josué en su discurso. Temed a Dios, servid a Dios con integridad, servir a Dios en verdad y servir solo a Jehová. Vamos a ver ahí. Compromiso con Dios que determina éxito familiar. Empieza con temed a Dios. Josué le dice, ahora pues temed a Jehová. Miren, el temor a Dios está en toda la palabra de Dios. La palabra de Dios enseña continuamente la necesidad del creyente de temer a Dios. Pero sí hay un pasaje de la Biblia más hermoso que el Salmo 112 sobre el temor a Dios. No lo he encontrado. El Salmo 112 dice sobre el temor a Dios. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. En sus mandamientos se deleita y en sus mandamientos se deleita en gran manera.
Escuchen las bendiciones. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riqueza hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz de los rectos. Es clemente y misericordioso y justo el hombre que teme a Jehová. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, pero por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte y da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verán los impíos y se irritarán. Crujirán los dientes y se consumirán. El deseo de los impíos perecerá. Pero el hombre que teme a Jehová, dice la palabra, el hombre que teme a Jehová es bienaventurado. Este salmo es precioso, hermano. Si el Proverbios 31 es para la mujer virtuosa, el Salmo 112 es para el hombre virtuoso. El hombre virtuoso. Es bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Miren cosas que dice este salmo. Su descendencia será poderosa en la tierra. Y poderosa es en Dios, hermano. Es mejor el poder en Dios, la persona poderosa en Dios, que tiene el Espíritu Santo, que vive para Dios, que tiene la benevolencia de Dios sobre él, la bendición del Señor, que tiene la felicidad familiar, la felicidad de la vida. Eso es lo más hermoso. Yo cumplí años el otro día y estábamos en el dilema, ¿qué vamos a hacer? Y había fútbol y determiné que me iba a quedar con mis muchachos en la casa a ver el fútbol. Así que de pronto me llamó un hermano, me dijo, ¿cómo lo está pasando? Y digo, bueno, estoy ahora mismo frente al televisor viendo un juego de fútbol con mis dos hijos acostados al lado mío, arriba de mí. Estoy pasándola genial. Yo tenía a mis dos hijos conmigo ahí, cerca de mí, abrazados calurosamente, celebrando juntos ver un juego de fútbol. Va a llegar el día en que se van a ir y voy a extrañar ese momento, ¿verdad? Pero qué felicidad más grande, qué poderoso más grande puede ser un hombre que tener a sus hijos cerca de él, con una relación de amor. Que no siempre estamos de acuerdo, que no siempre estás de acuerdo con los hijos, pero que el amor viva, que el amor esté presente, que el amor sea parte de la vida. Su descendencia será poderosa en la tierra. Bienes y riquezas hay en su casa. Bienes y riquezas. La casa del creyente está llena de bienes y riquezas si es temeroso de Dios. Temeroso de Dios. Su justicia permanece para siempre. Es clemente, misericordioso, justo. Tiene misericordia. Gobierna sus asuntos con juicio. Óigame, hermano. El hombre temeroso de Dios gobierna sus asuntos, por muy pequeños que parezca, con juicio, con juicio, con juicio. No tendrá temor de las malas noticias, no resbalará jamás. Su corazón está firme y confiado en Dios. Su corazón está asegurado, dice, no temerá. Su poder será exaltado en gloria, su justicia permanece para siempre. Ese es el hombre que teme a Jehová. Si tú quieres ser un padre de una familia bendecida, tu compromiso con Dios está ligado al éxito familiar. Y el compromiso con Dios empieza con el temor al Señor. El carácter de un hombre cuya casa sirve al Señor es el carácter de un hombre que teme al Señor. Temed a Jehová. El temor del Señor está, hermano, en la Biblia continuamente. Cuando no hay temor de Dios. Cuando tu vida, tú haces las cosas y no temes a Dios. Cuando tienes la tentación de hacer algo indebido y no hay temor de Dios en tu corazón. Cuando estás tomando decisiones y no piensas, le agrada a Dios, está alineado a la verdad de Dios. Hermano, que se te encienda una luz roja rápido, porque puede ser que tú no tengas el temor de Dios en tu corazón. Porque el temor de Dios es esa ayuda vital
es esa alarma que se enciende, es esa conciencia que martilla y que te dice, toma decisiones correctas. El temor de Dios es lo que te ayuda cuando vas a decidir cualquier asunto, a decir, esto está alineado a la verdad de Dios, esto agrada al Señor, esto da buen testimonio de Dios, esto verdaderamente me viene impulsado por Dios. Si no es así, detente ahí mismo. Pero el único hombre que va a poder detenerse es aquel que teme al Señor. El que no teme al Señor, lo hará. ¿Por qué no tiene temor? Hará cualquier cosa y tomará decisiones a la ligera. Pero el que teme al Señor, dice la Biblia, hermano, que gobierna sus asuntos con juicio, porque ya no es su propio juicio, sino el juicio de Dios obrando. El juicio de Dios obrando en el corazón del hombre que toma buenas decisiones. Usted es un padre de familia, pues usted fue puesto por cabeza en el hogar. Y si fue puesto por cabeza del hogar, usted tiene que tomar decisiones. ¿Cómo tomar decisiones? Con buen juicio. Pues teme a Jehová. Teme a Jehová. Si temes a Dios, buscar la verdad de Dios. Quieres obrar conforme a la verdad de Dios. Quieres tomar decisiones conforme a la verdad de Dios. Y eso determinará el éxito familiar. En muchos aspectos. El éxito familiar. Habrá un precio que pagar. Habrá una valentía que sacar. Pero siempre vale la pena. Siempre vale la pena. El compromiso con Dios incluye además servir a Dios con integridad. Dice Josué, por la palabra de Dios, porque Josué empieza el discurso diciendo, así ha dicho Jehová. Esto es lo que dice Jehová a su pueblo. Versículo 2 dice, Josué dijo a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel. Y aquí está diciendo, temed a Jehová, servirle con integridad. Con integridad. En el primer libro de Reyes, capítulo 9, versículos 4 y 5, Dios le dice a Salomón, si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón en tu descendencia y en el trono de Israel. Le dijo Dios a Salomón, si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad. Y usted sabe que esta integridad de corazón, que también incluso puede decirse en perfección de corazón, usted sabe que David cometió pecados y cometió errores. Pero lo que Dios está juzgando cuando nos mira a nosotros no es que seamos perfectos, que nunca pequemos, sino que tengamos integridad de corazón. Tal vez no de acción, pero sí de corazón, porque Dios conoce el corazón. Y sabía que David tenía un corazón conforme al suyo. Sabía que David amaba a Dios y que el pecado de David fue una debilidad, no una decisión de un corazón de que voy a hacerlo porque me da la gana y ya. El ser humano a veces por debilidad, por descuido, puede pecar y pecará, porque traemos esa segunda naturaleza mala que traemos de Adán, del pecado. Pero un hombre íntegro de corazón es aquel que en su corazón se ha propuesto de verdad ser íntegro. Vivir bien, hacer las cosas bien, amar a Dios, obedecer a Dios, hacer las cosas correctamente. Y claro, puede fallar, pero habrá más virtudes y más éxitos. El deportista que se entrena bien en el arco para dar al centro, se entrena y se entrena y se entrena y se entrena, tendrá más éxito que el que dice, yo no lo hago, yo voy... El día que me toca voy y lo hago. El predicador que se prepara y se prepara y se prepara para predicar la palabra y ora, tendrá más éxito que el que dice, bueno, yo el domingo abro la Biblia y digo algo ahí. Y el hombre que entrena su corazón para ser fiel, para ser íntegro, fallará como también falla el arquero. Por eso puse el ejemplo del arquero específicamente. Porque la palabra pecado en el Nuevo Testamento, amartía, es una palabra griega, amartía quiere decir errar al blanco. O sea, es que el arquero que se prepara se entrena para cuando dispara,
cazar el venado, pero a ocasiones falla, porque no es perfecto. Pero más son las veces que da en el blanco. Más son las veces que da en el blanco. Y nosotros tenemos que dar en el blanco, hermano. El temor a Jehová nos va a ayudar a andar correctamente. La integridad de corazón va a afirmarnos en una verdad acerca de nuestro estilo de vida. Miren, se buscan hombres de integridad de corazón. Abundan. No parece en estos tiempos. Pero nosotros, los que creemos en el Señor, los que dependemos del Señor, podemos ser esos hombres que el mundo necesita, los padres que nuestros hijos necesitan. Un hombre de integridad de corazón, un hombre monolítico de una sola pieza, un hombre de compromiso, un hombre recto, un hombre sencillo, un hombre ecuánime, un hombre que anda en equidad. Es lo que este mundo necesita como padres. Esos hombres hacen falta. Dios mandó a Salomón a gobernar con equidad. ¿Saben qué es equidad? Justo en el trato para con todos, justicia, reconociendo diversidad, sin discriminación, amando por igual a las personas que Dios puso debajo de ti para que tú las guiaras. Hombres así hacen falta, hermano, y gobernantes también. Hombres así necesita este mundo. Tu familia en primer lugar. Anda delante de Dios con integridad de corazón. En tercer lugar, servir a Dios en verdad. Dice también, temed a Jehová, servirle con integridad y en verdad. Wow, hermano. Dice Proverbios 20, 6 y 7. Proverbios 20, 6 y 7 dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Muchos hombres andan por ahí proclamando su propia bondad. Lo bueno que son, lo bueno que hacen esto, lo correcto que son, las cosas que saben hacer. Proclaman muchos hombres su bondad. Pero dice la Escritura, pero el hombre de verdad, ¿quién lo hallará? El hombre de verdad, el que es un hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Pues ¿saben qué vemos ese hombre? Dice el proverbio, camina en su integridad. Sus hijos son dichosos después de él. Un hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Pues cuando lo encuentre, sabe algo. Ese hombre camina en integridad. Y sus hijos son muy dichosos después de él. Esos hijos cuando miran atrás. Esos hijos cuando ven a alguien, cuando ven algo que en sus padres que dicen, mi padre fue un hombre justo, mi padre fue un hombre santo, mi padre fue un hombre en integridad. Hermano, sus hijos son dichosos después de él. Sus hijos son dichosos después de él. Yo conozco muchos amigos que se sienten felices cuando dicen, yo soy el hijo de fulano. Y se presentan así muchas veces. Se presentan así muchas veces porque sienten orgullo de su padre. Y saben que el nombre de su padre es un nombre que otros reconocerían como un nombre bueno. Ellos también tienen que construir sus vidas, claro está. Ellos también tienen que rendir, pero presentarse. Yo soy el hijo de este Padre maravilloso. Qué hermoso, hermano. Qué hermoso es eso, hermano. Nosotros podemos cometer errores, cometer equivocaciones, pero una persona, un hombre que ama la verdad, y Dios es verdad, y la verdad de Dios está en su corazón y quiere vivir en verdad, un hombre de verdad. ¿Cuánto valor tiene un varón esforzado y valiente? Obedece a Dios, honra a Dios, hombre de honor, hermano. Efesios 4:15 dice, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Hombre que estás aquí, sigue la verdad en amor. ¿Saben cuál es el mayor enemigo de la verdad? El desconocimiento. Si desconoces algo, si desconoces la verdad, cualquiera te puede mentir y tú creerlo. La palabra de Dios es verdad. Jesús lo dice así. En Juan 17:17. Tu palabra es verdad. Pero los hombres descuidamos la palabra de Dios. ¿Saben qué he llegado a pensar yo? Y no digo que es una doctrina. Yo he llegado a pensar que en la Biblia Dios trata tanto más con el hombre que con la mujer.
Porque Dios sabe que los hombres somos no solamente la cabeza que necesitamos en la familia ser y en la iglesia y en muchos lugares, sino que los hombres somos más descuidados que las mujeres para la devoción. Los hombres somos más descuidados que las mujeres para la devoción. Y conozco muchos matrimonios donde la mujer es más experta en Biblia y en vida espiritual que el hombre. Y mientras el hombre es guía en el hogar, en la familia, para ciertas cosas, en la vida espiritual es un corderito detrás de la mujer, porque la mujer sabe mucho más que él de la palabra de Dios, de la vida espiritual y de todas las cosas. Y es un elogio a las mujeres que le doy. Las mujeres suelen ser muy piadosas. Y yo creo que tiene que ver con la creación, ¿no? Dios las creó así, piadosas. Pero el hombre tiende a ser descuidado, porque el hombre tiene el peligro de servir a otro señor que no sea Dios. Los hombres tenemos ese peligro, mucho de ese peligro. Y por eso Dios continuamente trata mucho con el hombre en la Escritura. Eso pienso yo, puedo estar equivocado. Porque tiene que estar continuamente corrigiendo al hombre. Y es como un entrenador que tiene un buen bateador que lo va a entrenar y dice está perfecto. Y el otro que entrena mal a ese está todo el tiempo diciéndole lo que tiene que hacer. Diciéndole lo que tiene que hacer, diciéndole lo que tiene que hacer. Un padre que tiene varios hijos y hay un hijo que es tan bueno y correcto, hay uno que no lo hace. Y a ese es el que está siempre regañando. Y a ese es el que está siempre exhortando. Y no es que ama más a este que al otro, sino que hay uno al que tiene que estar siempre diciéndole cómo hace las cosas. Y cuando veo en la Biblia a Dios tratando tanto con el hombre y diciéndole tantas veces lo que tiene que hacer, y cuando conozco yo como hombre y veo a los hombres que son a veces tan descuidados, porque si el trabajo, porque si aquello, porque si lo otro, y descuidan a Dios y su palabra. Usted tiene que ser un experto en la palabra de Dios, hermano. Usted tiene que ser un experto en la palabra de Dios. Yo me crié en una iglesia, en 2 iglesias, pero mi pastor, yo descubrí mucho de mi pastor cuando me fui de mi iglesia. Cuando fui a otras iglesias, yo descubrí cuán buen pastor era mi pastor, que nos enseñaba la Biblia. Y había un grupo de jóvenes de la iglesia, hermano, que era experto en Biblia. Nosotros hacíamos muchas competencias de Biblia, concursos de Biblia, lecturas bíblicas, un departamento de preparación que preparaba en Biblia y la gente sabía mucha Biblia en la iglesia. Y tengo una experiencia de una ocasión en que después que se fue este pastor vino otro pastor que también sabía mucho de Biblia y enseñaba mucho. Y cuando ese segundo pastor se fue, la iglesia andaba buscando pastor, invitó a un pastor a predicar. Y yo llegué de visita a la iglesia, ya yo era pastor en otro lugar y me reuní con mis amigos que ahora eran líderes allí. Y cuando pregunto, ¿cómo va el proceso de elección de pastor? Me dicen, vino uno a predicar el domingo, pero no nos gustó. Hubo gente que le gustó, pero a nosotros no. ¿Y por qué no te gustó? Dice, mucho cuento y poca Biblia. Y uno pregunta, ¿por qué esta persona tuvo esa conclusión? Porque estaba en una iglesia donde se enseñaba mucho la Biblia. Y cuando llegó una persona y habló, hizo su discurso, hizo un chiste y la gente se rió y qué lindo habló, pero poca palabra de Dios, ahí mismo, la palabra de Dios. Y sabe, cuando fui a pastorear una iglesia después, una de las iglesias que fui, un día, vamos a hacer una actividad, un concurso de Biblia con los jóvenes, y cuando empiezo las preguntas, todo el mundo sabe. No sabían versículos, me quedé muy preocupado, me quedé. Total que un día había una actividad de jóvenes entre muchas iglesias y venían jóvenes de la iglesia de la que yo había sido miembro, el Ranchuelo, y estaban jóvenes de la iglesia que yo ahora era pastor, que no digo por ética, y de otras iglesias. Y dice, vamos a hacer un concurso de Biblia. Y dijeron, vamos a hacer 2 equipos. Y enseguida se postularon de la iglesia de la que yo había sido miembro. Se postularon 3 allí y fueron para allí. Estos 3 y 3 más. Y de la iglesia que yo era miembro, yo estaba recién llegado, fueron 3 para allí. Y yo dije, ay, mi madre, los van a ripiar. Y efectivamente el concurso quedó como 700 puntos a 10. Y yo dije, no puede pasar más. Y cuando llegué con los jóvenes les dije, ustedes tienen que saber Biblia. Tienen que saber Biblia. Porque tienen que saber Biblia. Hombre que estás aquí, dice el Señor, mi palabra es verdad. Y dice, anda en verdad. No se puede andar en verdad, defender la verdad, desconociendo la verdad. Si no conoces la verdad, la mentira se va a cebar contigo. Necesitas conocimiento de la verdad.
Necesitas conocimiento de la Escritura, y eso va desde el conocimiento básico de leerla y entender sus historias y conocer sus personajes y conocer las historias que hay en la palabra, a después profundizar en ella, escudriñando en ella, escudriñar las Escrituras. Un hombre, padre de una familia bendecida, es un padre que conoce la Escritura, que sabe responder con la Escritura como Jesús respondió con la Escritura a las tentaciones de Satanás, a las preguntas que la gente le hizo. Escrito está: Señor, el matrimonio es lícito divorciarse. Busquemos del principio qué dice la Escritura. Busquemos la Escritura. Responda con la Escritura. Conozca las sagradas Escrituras, que son la verdad de Dios para tu vida. No se puede andar en verdad si no conoces la verdad. Si no conoces la verdad, aprenda versículos bíblicos, aprenda las historias, aprenda las enseñanzas de la Biblia. Esté ahí tomando notas cuando el pastor predica, tome notas en su corazón. Vaya para su casa después del sermón y estúdiese otra vez. Vuelva a rumiar ahí como hacen los rumiantes. Vuelven a sacar la comida otra vez y empiezan a masticarla otra vez. Rumie la palabra de Dios, siguiendo la verdad en amor. Muchos hombres andan por ahí, sí, también en las iglesias, proclamando sus propias bondades. Pero un hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Un hombre que sigue la verdad, ese camina en integridad, sus hijos son dichosos después de él. Y también nuestro compromiso con Dios será determinante en nuestro éxito, y ese compromiso también incluye este postulado eterno en la Escritura: servid solo a Jehová. Dice después Josué en su discurso: y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales anduvieron vuestros padres del otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, anden buscando ustedes a quién vayan a servir, pero yo y mi casa, dice él, serviremos a Jehová. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos?, dice el Señor. Si Jehová es Dios, servid a Jehová, ama a Jehová, acepta a Jehová. Y si no lo es, pues vete para otro, pero no estés todo el tiempo que si Jehová hay otras cosas. No claudiques entre dos pensamientos. Sé de un solo corazón y un solo pensamiento. La Biblia dice que Jesús nos enseñó: no se puede servir a dos señores. O sirves a Dios o sirves al dinero. Los hombres caemos fácil en la tentación de servir al Señor don dinero. ¿Verdad? Dios nos creó con la preocupación por el hogar, por la familia, por la estabilidad. Hay hombres que se pasan la vida entera trabajando para mantener su hogar, en el que casi no pasan tiempo. Hay hombres así. No son malos hombres. Están preocupados por su familia y se pasan la vida trabajando, horas y horas trabajando, para después llegar a la casa y solo bañarse, comer y dormir. No disfrutan de la casa ni del hogar que mantienen con su dinero, porque sienten que ellos tienen que sostener ese hogar. Están pagando el mortgage, o están pagando la renta, están pagando todo lo que consumen sus hijos, sus esposas, pero ellos mismos ni lo disfrutan porque están trabajando y trabajando, y convierten a veces el trabajo en un ídolo. Y llegan a amar el trabajo de tal manera que ya no quieren estar ni en sus casas, que pagan con el sudor de su trabajo. En estos días hablábamos de eso con un amigo. Yo viví eso. Yo he visto eso. Yo he visto hombres de eso que hasta el día que no tienen trabajo dicen que no puedo estar en la casa. Me voy para algún lugar, aunque sea a visitar el trabajo por manía. Por manía. Los hombres tenemos la tentación de servir al Señor trabajo. Solo piensa en el trabajo. A veces no oran, no tienen devoción a Dios, faltan a la iglesia porque tienen mucho trabajo. Los hombres sirven al don dinero. Los hombres sirven al Señor entretenimiento también. Al Señor entretenimiento. Pero hermanos, servid a Jehová. Todo lo otro son utilidades, son sencillamente a tus servicios. Alguien dijo correctamente: el dinero es un excelente siervo, pero un mal amo. Si tú eres el dueño del dinero, todo está bien. Si el dinero es tu dueño, todo está mal. Y hay gente que tiene dinero y hay dinero que tiene agentes. Es verdad, es real. Hay dineros que están apoderados de personas.
los tienen esclavizados. Los tienen esclavizados. Y a veces la persona tiene que pensar qué es lo más importante en la vida. Y hay padres, hermano, hay padres dejando de pasar tiempo con sus hijos, dejando de atender su familia porque están sirviendo al dinero para comprarle un mejor par de zapatos al hijo, para comprarle mejor ropa. Pero lo que tu hijo necesita es tu compañía. Tu compañía. Y la vida, hermano, la vida desde el punto de vista económico es insaciable. 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 No importa cuánto dinero haya hecho la gente, siempre van a querer más. Pero la vida espiritual, hermano, sacia el alma. Lo que ocurre muchas veces con el dinero es que mientras más tienes, más vacío de él te sientes y más necesidad de buscar más tienes. Pero lo que pasa con Dios es que mientras más buscas de Él, más satisfecho te sientes, más lleno te sientes, más completo te sientes. Y hay que preguntar si es mejor sacrificar tener un mejor par de zapatos, un mejor carro, una mejor casa, por tener un mejor hijo, una mejor esposa, una mejor familia. Y cuál es en el balance la mejor cosa. Y no estoy diciendo que el hombre no tenga que trabajar. Vaya y trabaje. Pero si tiene que elegir entre un trabajo que le va a ocupar mucho tiempo y le va a dar mucho dinero, y uno que le sostiene, le mantiene con vida humilde, pero le mantiene, y usted puede dedicar más tiempo a su familia, a sus hijos, piénselo, hermano, piénselo, porque no se pueden servir a dos señores. Y tenemos un Señor que nos dio un ejemplo de vida de humildad muy, muy bueno. Muy buen ejemplo de vida de humildad, hermano. Servid solo a Jehová. Cuidado, hay muchos ídolos por ahí, muchos ídolos, muchos ídolos. Muchos. Servid a Jehová. Concluyo. Nuestro compromiso con Dios será determinante en tu éxito familiar. ¿Quieres tener éxito con tu familia? Ten un compromiso real con Dios. Josué le habló claro al pueblo. Este Dios del que estoy hablándoles yo es el Dios que los libró de la esclavitud en Egipto. Hermano, este Dios del que estamos hablando es el que te sacó de las tinieblas y te trajo a su luz. Admirable. Te sacó de la esclavitud del mundo, del pecado y de tu vida pasada y te trajo a una vida nueva. Este es el Dios del que estamos hablando. Y este Dios te introdujo en una tierra por la cual tú no trabajaste. Este Dios nos ha introducido a nosotros, hermano, en una vida espiritual por gracia, por la que no trabajamos. Para que nosotros llegáramos a esta vida espiritual y de cercanía con Dios, otro hizo el trabajo, el más grande trabajo de la historia. Jesús murió en una cruz, hermano, para que nosotros pudiéramos tener acceso a esta vida espiritual. Jesús murió en una cruz. Entramos a este lugar. Otros trabajaron, diezmaron y contribuyeron para tener ahora esto que tenemos aquí. Dios nos ha introducido en una tierra buena y fértil y de gratis. Ese es el Dios que tenemos. Ese Dios que te sacó de la esclavitud y te trajo a la vida verdadera y te ha introducido en un lugar donde fluye leche y miel. Pues ese Dios es el Dios a quien tienes que servir. Así que temed a ese Dios. Teme a Él. Sírvele con integridad de corazón. Sírvele en verdad y sírvele solo a Él. ¿Qué te caracteriza a ti? ¿Qué te caracteriza? ¿Sabe algo? Todos los grandes hombres y mujeres en la Biblia fueron caracterizados por temor a Dios. Fueron caracterizados por su compromiso de integridad y por amor a la verdad. De ello dependió su grandeza, su éxito, su prestigio, su fortaleza ante las pruebas y su satisfacción de sí mismos. Padre de familia que estás aquí, escucha esto. Nuestro compromiso con Dios es lo que va a ser determinante en tu éxito familiar. Y tú necesitas éxito familiar. Y tal vez piensas que el éxito familiar es tu presente. No, no lo es. Tu presente es el momento en que estás preparando el éxito familiar. Porque llegará un día en que tus hijos tomarán su propio camino. Y tú vas a ver si verdaderamente tuviste éxito o no. Porque el éxito de un entrenador no es porque tuvo un buen entrenamiento,
sino que cuando sus entrenados entraron al campo de juego, obtuvieron la victoria y lo hicieron bien. Y cuando tenemos hijos, nosotros somos como entrenadores. Estamos formando a un hombre o a una mujer para el mundo, para la iglesia, para el reino de Dios, para la sociedad, para una nueva familia que van a fundar. Allí se verá si tuviste éxito o no. Y va a depender de lo que tú eres, de lo que tú fuiste, de lo que tú has enseñado. Hay enseñanzas que tú vas a dar como padre o como madre que van a quedar para la historia en tu hijo. Yo siempre cuento que cuando yo vivía con mi mamá como que me lo hacía todo a mí. Yo me levantaba de la cama y ella era quien componía y tendía la cama. Yo nunca hacía eso. Yo nunca me preocupé por limpiar el piso, ella lo limpiaba. Mi mamá hacía todo eso. Mi mamá tenía siempre todo organizado y limpio. Y yo me crié así, pero yo no era el que lo hacía. Tal vez ella debió haberme enseñado, tienes que hacerlo. Pero saben, aunque no me dijo tienes que hacerlo, me enseñó a vivir en un lugar ordenado y en un lugar limpio. Por eso cuando fui después a un lugar en que tuve que vivir solo, en un cuarto de 2, algunos en el lugar decían, y por eso mi esposa dice, a mí me engañaron, porque a mí me dijeron que tú eras muy organizado, que tú tendías la cama, que tú limpiabas. Y después que me casé, yo soy la que lo hago y nunca la ayudo. Pero ¿saben qué pasa? Que cuando yo llegué al lugar, yo no podía estar en un lugar donde la cama estaba extendida. Así que la de mi compañero que la daba extendida, yo iba a la tendida porque es que yo no me crié así. Y yo no podía ponerme una camisa sin estar planchada y no sabía planchar. Así que empecé a aprender a planchar porque yo no podía ponerme una camisa estrujada porque nunca en mi vida me la había puesto estrujada. Entonces descubrí que mi mamá sembró un carácter en mí que aunque yo no era consciente, lo tenía. Y así nuestros hijos en el futuro, cuando vayan a tomar una decisión, dicen, no, yo no puedo tomar esa decisión, porque mi padre no hacía eso, mi madre no hacía eso. Aprenden un carácter de ti para el futuro. Una vida exitosa de tus hijos en el futuro es la integridad que tú tienes hoy, lo que vieron en ti hacer hoy, lo que conocen de ti hacer hoy, hermano. Nuestro compromiso con Dios. Teme a Dios. Sírvele con integridad, con verdad, solamente a Él. Todo padre quiere tener éxito en la vida familiar. Yo quiero tener éxito. ¿Quieres tú tener éxito en la vida familiar? No siempre va a depender de nosotros, pero en lo que dependa de nosotros, así dice la Biblia, en cuanto dependa de vosotros, entonces tengamos un alto compromiso con nuestro Dios. Tengamos seguridad también de los frutos que ese compromiso va a producir. Y digamos como Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Quieres repetirlo conmigo? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Que Dios nos bendiga, hermano. Vamos a orar. Señor, sé con nuestras familias. Oh Dios, ayúdanos ser los que servimos a Dios de tal manera que eso va a redundar y va a lograr un éxito familiar. La manera en que nosotros te amamos como padre será la manera en que nuestros hijos aprenderán a amarte a ti y a nosotros como padres. Ayúdanos a hacerlo, Dios. Padres exitosos. Y que podamos vivir así, con temor tuyo, sirviéndote con integridad, con verdad, y solo a ti, Señor, solo a ti. Todo lo demás es añadidura, todo lo demás es para servir y ayudarme a servirte, no para servirle yo al dinero, al trabajo, al entretenimiento, a la vida, sino a ti, Señor, solo a ti. A ti sea toda la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermano.